Y el país se integra. En este momento nos encontramos en la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional en el marco del proceso de fiscalización de la desaparición y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. En este momento vamos a escuchar a una de las comparecientes, quien es Lidia Rueda. Ella es coordinadora de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas del Ecuador. En este momento vamos a escuchar cuáles son sus argumentos y su análisis acerca de este caso. Vamos a escuchar. Ahorita podemos apreciar que estamos ya en la Comisión de la Niñez, en donde se está dando estas comparecencias en el caso de los 4 niños de las Malvinas. El año 2020. Pero tenemos que decirles a ustedes, señores asambleístas, que vamos a cumplir 5 años de la ley y esa ley no ha podido ejecutarse. Si esa ley se ejecutara, ya no estaríamos llorando por nuestros niños que siguen desapareciendo y mucho más de patrullas militares. No solamente son los 4 niños, tenemos niños que fueron desaparecidos de la fortaleza, de 15 años, 17 años, niños, adolescentes, y también, y de la provincia de Los Ríos, de Santa Elena y todo, donde esas FADEC, al que le llaman para decirle, mire, yo también tengo. Pero nosotros somos muy respetuosos de las cosas y lo hacemos todo con responsabilidad, de tal manera que si no nos entregan la denuncia, nosotros no lo difundimos. Entonces, ASFADEC se ha convertido en eso, en ser el primer difusor en el Estado ecuatoriano cuando le compete al Estado en sí con sus gobernantes de turno y sus diferentes instituciones estatales. Pero seguimos, porque ayer se suspende la audiencia a los militares. Ayer fue, ¿no? Se suspendió la audiencia. Cuando nosotros que hemos vivido por muchísimos años, más 40 años, el dolor de tener un desaparecido, y en mi caso más de 50 años, nosotros queremos que llegue, que nos digan si están vivos o están muertos. Tenemos 5 casos en y que eso no puede llegar a culminar nada porque dije, la ley no se ejecuta. Es delito desaparecer, también aprobado el 17 de diciembre del año 2019 a través de reformas que se hicieron al Código Orgánico Integral Penal. También tengo que contarles que tampoco existía la desaparición forzada dentro de lo que es como un delito. Recién en el Código Orgánico Integral Penal, en el año 2014, asoma la desaparición forzada. Cuando nosotros llegamos exigiendo que hay una ley para, es decir, se tipifica la desaparición involuntaria, los asambleístas nos llamaban y decían, pero si ya tienen una ley. Y decía, ¿cuál es la ley? Decían la desaparición forzada. Le digo, no, porque la desaparición forzada es mucho más contundente, pero los miles de casos desaparecidos, donde usted no sabe qué nos desaparece, entonces es una cosa, y también es brutal. Todas las dos son brutales, y para eso los necesitamos a ustedes. Ustedes tienen que ser nuestra voz, ustedes tienen que ser nuestros aliados, porque sin ustedes, que son los legisladores, los que tienen que legislar, reformar, si es posible, eliminar, pero que queremos que los niños, como dice ahí, derecho, primero a la vida, a la salud, alimentación, por algo se deben haber eso. Pero mientras sus padres no tengan una estabilidad laboral, una estabilidad jurídica, no tengan derecho a nada, donde los patronos los despiden cuando les da la gana, ¿usted cree que esos niñitos van a estar tranquilos? No. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención y sigo mi compañera. Muchas gracias. Gracias, señora Lidia Rueda. Sí, dentro de lo que ha manifestado, yo siempre he dicho también que a más del dolor de la desaparición del ser querido, más allá de si es un adulto mayor, si es un adolescente, un niño, es la angustia de no saber su paradero, si está vivo o no, condiciones. En el caso de las Malvinas, desafortunadamente fueron encontrados los niños ya con condiciones y pues al dolor de la ratificación de la pérdida y en este caso la muerte, por lo menos supieron qué pasó con sus hijos. O sea, no sabemos quiénes lo hicieron, en qué circunstancias, pero pudieron darle sepultura a esos niños. Hay muchos casos que hasta la fecha saben dónde están.
El caso de los Restrepo quizá fue el más publicitado. Acaba de morir hace poco tiempo Pedro Restrepo, el padre. La madre murió muchos años antes y ninguno de los dos supo al final qué había pasado con sus hijos. Entonces, esa es parte también de algo que nos debe mover para que dentro de los aspectos que hemos mencionado aquí, justicia, reparación, no repetición, el saber. No solo el saber qué pasó con ellos, sino en la parte de justicia que quienes hayan tenido la responsabilidad respondan por esa responsabilidad. Le doy la palabra, no sé su nombre, por favor. No se preocupe, muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Nana Yamuca, asesora legal de ASFADEC. En efecto, para dar continuidad con la intervención de parte de la asociación, tomando en cuenta los puntos que nos solicitaron para la intervención, nosotros debemos mencionar que la desaparición de personas, la desaparición de manera general, se encuentra definida como la pérdida de un ser querido o una persona cuyo paradero o cuya ubicación o algún tipo de información se desconoce. Y dentro de este contexto, en nuestro país debemos conocer que, como bien mencionó doña Lidia, paulatinamente, gracias a la lucha social, se ha ido visibilizando de una u otra forma este fenómeno social. Debemos recalcar que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y crear política pública con el fin de intentar al menos erradicar y que las cifras sigan reduciendo, pero lamentablemente esto ha sido lo contrario. En la legislación interna, la desaparición forzada se encuentra establecida en el artículo 84, en el cual establece que la desaparición forzada consiste en someter a la privación de libertad de una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a dar a conocer de dicha privación de la libertad, o de informar su paradero o destino de una persona, con el cual se impide el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legislativas. En este sentido, existen 3 escenarios para la desaparición forzada. En primer lugar, existe la posibilidad de que la desaparición haya sido cometida por un agente del Estado directamente. En segundo lugar, la desaparición que haya sido ejecutada por agentes estatales o por personas que actúen bajo la autorización de agentes estatales y de agentes no estatales, ejemplo, paramilitares. Y por último, está relacionada con grupos de personas que actúan con el apoyo, tolerancia o exigencia del Estado, que en este caso estamos hablando de grupos armados organizados, como grupos guerrilleros, grupos armados no estatales en contexto de conflicto armado. A diferencia de esto, también tenemos que tomar en cuenta que existe un delito de lesa humanidad en el caso de que esta desaparición sea de manera generalizada. Ahí ya podemos hablar de un delito de lesa humanidad que incurre en otro tipo de delito. Por otra parte, también tenemos en el artículo 163 la desaparición involuntaria de personas. Este delito es nuevo, que en realidad nos genera bastante confusión incluso en el ámbito legislativo y que muchas veces jueces y fiscales no suelen poder aplicar porque se confunde mucho con el secuestro. Tiene el mismo verbo rector, no existe un sujeto activo calificado y tampoco un sujeto víctima de aquel delito calificado, por lo tanto se tiende a confundir bastante con el secuestro. Pero específicamente la desaparición involuntaria se trata de privar de la libertad, retener, arrebatar, desaparecer, trasladar de un lugar a otro a una o más personas en contra de su voluntad y que se niegue la información de su paradero y destino, y establece varios agravantes que nos permiten como que identificar cierto tipo de situaciones que pueden suceder. En este caso, que la desaparición dure más de 8 días, que la víctima sea menor de 18 años o también pertenezca a la tercera edad o adultos mayores. Si se comete por apropiamiento de algún tipo de vehículo, nave o transporte, si se comete desde el extranjero, de la misma manera, si es que existe relación entre la persona que cometió el delito y la víctima, una relación de poder, si la víctima ha sido sometida a violencia física, psicológica o sexual. En este caso, pues el delito agrava su pena. En la práctica, ambos delitos tienen un denominador común, que es el accionar del Estado, o en este caso también la falta de actuación del Estado. Internacionalmente el Estado es responsable por acción u omisión. En el caso de la desaparición forzada vemos que es evidente el accionar del Estado, pero en la desaparición involuntaria muchas veces se oculta esta omisión del Estado, en primer lugar porque no ha existido la voluntad política de enfrentar, de visibilizar este fenómeno social que lamentablemente debemos decir que sí ha ido en aumento.
Así es, en este momento, como escuchábamos del pronunciamiento y también análisis de este caso y de muchos otros de desaparición forzada por parte de la representante de ASFADEC, la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas, quien acaba de dar detalles acerca de esta situación y también resaltando el hecho de que se ha suspendido esta audiencia en donde están procesados cerca de 16 militares en el caso de los 4 niños de las Malvinas. En este momento también tenemos a la asambleísta Arotingo, quien nos va a dar detalles también acerca desde la posición del legislativo y desde la Comisión de la Niñez acerca de este caso. ¿Cómo está, asambleísta? Mucho gusto. Buenos días, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Sí, estamos en este momento en la comparecencia de la Asociación de Familiares Desaparecidos y Víctimas de Desaparición Forzosa, que estamos en la sesión de la comisión. Sí, y también estamos tratando sobre la fiscalización de los 4 niños de Malvinas, que eso es de conocimiento de todo el país, de todo el mundo, no podríamos decir, que estos 4 niños menores de edad fueron desaparecidos e interceptados de manera violenta por los militares. Y para ello nosotros igualmente como Comisión de la Niñez, quien en la resolución nos ha dispuesto que hagamos la fiscalización. En eso también comparecieron el ministro de Defensa, en este caso Giancarlo Lofredo, en la que ellos obviamente como institución niegan, pero nosotros sabemos y de acuerdo a los videos que igual circularon, ¿no es cierto?, estos niños fueron interceptados por los militares, quienes violentaron directamente la Constitución de acuerdo al artículo 11, ¿no es cierto? Igualmente, estos 4 niños fueron interceptados de manera violenta y luego se sabe, ¿no es cierto?, que estos niños fueron asesinados de manera cruel, torturados. Y realmente es una pena que en nuestro país tengamos una institución, en vez de proteger los derechos, sean quienes de manera violenta, de manera agresiva, traten de esta manera a estos niños. Y son estos 4 niños que supimos al menos, y fue muy evidente, ¿no? Y no sabemos cuántos niños más o cuántas familias más sufren este tipo de atropellos por el Estado, porque para nosotros desde cualquier lado viendo es un atropello directo a las familias, es una violenta vulneración de derechos. Y ¿por qué no se encarga el Estado de por lo menos reparar estos daños a la familia? Ni la solidaridad ni nada de los 4 niños. Usted sabe que el presidente que está en funciones y siendo candidato nuevamente a la reelección, sin pedir licencia, él está actuando de manera ilegal, de manera dictador, de manera sin respetar la Constitución, y no ha dado respuesta a los familiares de las víctimas, y para él es como alguien más que se murió y ni por lo menos ha dado una solidaridad a la familia. Peormente ha dado la cara como Estado. Asambleísta, también el día de ayer se dio a conocer que la audiencia de apelación que solicitaron los 16 procesados fue suspendida. ¿Ustedes cómo también observan el hecho de que los procesados hayan pedido esta audiencia de apelación para que no sean involucrados y sean puestos en libertad? Esas audiencias sabemos que de alguna manera están tratando de manipular, tratando de extender fechas, y eso no da una eficacia y eficiencia en los procesos que deberían ser ágiles y oportunos. Y sabemos que está para el 30 de enero, esperemos que se dé, y nosotros como desde aquí, desde la comisión, estaremos pendientes y vamos a seguir trabajando para la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero esto es una pena de lo que está pasando con el país. Esperemos que ya por lo menos existan responsables, porque nosotros aparentemente sabemos quiénes son los responsables. La institucionalidad directamente como Estado tiene que hacerse cargo.
los de las Fuerzas Armadas. Y el ministro de Defensa tiene que dar la cara. O sea, ellos tratan de evadir, tratan de omitir, a negar la institucionalidad que no tiene que ver nada. Pero sin embargo, están constando estos 16 militares que estaban y evidencian el atropello que le hicieron a nuestros niños. ¿Ustedes llamarían entonces a comparecer al ministro de Defensa, a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados? ¿A quiénes nomás llamarían a comparecer, incluso tal vez a los familiares de los 4 niños? Claro, realmente ya comparecieron también el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ya compareció, y ahí es cuando él ni siquiera ha dado respuesta a las preguntas que hicieron los asambleístas. Hicieron las preguntas y no ha dado la respuesta, salió por otras respuestas que no era de interés, y vamos a estar pendientes. Nosotros, como nuestra función también es legislar y fiscalizar, y justamente por eso hoy estamos con la comparecencia de la asociación, ¿no es cierto?, de las personas desaparecidas, y así lo vamos a seguir, porque esto no puede seguir dándose en nuestro país, cada vez las muertes violentas, cada vez estas víctimas y atropelladas por el Estado. Pero ¿qué se puede esperar también, digamos, de este presidente que nada está respetando la Constitución? Para él la ley es pisotear la Constitución, ¿no sirve? Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? Es responsabilidad del Estado. ¿Hablaríamos de posibles juicios políticos después de analizar y recibir todas las comparecencias? Claro, todo el proceso nosotros respetaremos el debido proceso para que no nos digan o nos indilguen que no cumplimos los debidos procesos y hacemos. Y para que venga la etapa de juicio político, nosotros haremos lo correcto, llevar bien los procesos, las comparecencias, los informes, y así se podrá realizar. Perfecto, muchísimas gracias, asambleísta. Así es, en este momento, como escuchábamos de la asambleísta Rosa Arotingo, quien nos acaba de dar detalles de lo que se está tratando dentro de la Comisión de la Niñez acerca y en el marco del proceso de fiscalización que está realizando la comisión en el caso de los 4 niños de las Malvinas. Escuchábamos todo el tema de las comparecencias también, y dentro de ellos estaría compareciendo nuevamente o llamado a comparecer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y también estarían algunos otros autores, e incluso tomando en cuenta la responsabilidad de varias autoridades como de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Escuchábamos también el pronunciamiento hace un momento de la representante de ASFADEC, quien acaba de dar detalles de casos de desapariciones forzadas y también qué es lo que involucra dentro de esta vulneración de derechos humanos. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.